Bueno chicos, ahora vamos a ver los siguientes temas. Vamos a hablar un poco acerca de la cuenta corriente, diferentes definiciones de la cuenta corriente que nos pueden servir para interpretar eh, luego los modelos que vamos a ver. Vamos a analizar efectos de diferentes tipos de perturbaciones en el saldo de la cuenta corriente. Vamos a hablar un poco acerca de cómo podemos modelizar la imperfecta movilidad de capitales. Vamos a hablar también de la perfecta movilidad de capitales. Vamos a ver el modelo de ahorro e inversión, o el esquema, mejor dicho, ahorro e inversión en una economía abierta, bajo lo que se conoce como el puzzle de Festing-Orioka. Y para terminar, vamos a analizar un poco los efectos en el bienestar de la apertura de una economía. Entonces, para empezar, sobre definiciones de la cuenta corriente, seguramente ya la habrán leído en el repaso que hicieron de la materia al principio, ¿sí? Sobre identidades y variables macrobásicas. Pero está bueno poder repasarlo rápidamente. Si recuerden que la cuenta corriente no es otra cosa que, según la definición de la contabilidad externa, digamos, es equivalente a las exportaciones netas menos el pago a los factores del exterior. Así que básicamente contiene los servicios financieros. ¿Sí? Otra definición alternativa de la cuenta corriente es la diferencia entre el ingreso de un país, ¿sí? El Producto Nacional Bruto, y la absorción interna, ¿sí? O la demanda interna. ¿Sí? Entonces, según esta definición, un superávit de cuenta corriente correspondería a un exceso de ingreso con respecto a la absorción interna de ese país. ¿Bien? Una tercera posible definición, y que relaciona un poco la cuenta corriente con su financiamiento, es que la cuenta corriente es igual al ahorro externo. ¿Sí? Fíjense, si ustedes piensan en una economía cerrada, seguramente se acordarán de la identidad de ahorro e inversión. ¿Sí? Ahorro igual a inversión en una economía cerrada. Ahora, en una economía abierta, ese ahorro, ¿sí? que sirve para financiar la inversión, no solo es ahorro interno, sino que también es ahorro externo. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver es que en una economía abierta, la inversión es igual al ahorro total, donde ese ahorro total se compone por ahorro nacional y ahorro externo. ¿Sí? Y por lo tanto el ahorro externo es equivalente a la inversión de un país menos el ahorro nacional. Y por lo tanto, podemos, teniendo en cuenta eso, que esta cosa que está aquí, eso implica, ¿sí? Que el saldo de la cuenta corriente es equivalente al ahorro externo de una economía. ¿Sí? Entonces, si una economía tiene superávit en la cuenta corriente, eso quiere decir que es prestadora neta al resto del mundo. Y si una economía tiene déficit de cuenta corriente, eso quiere decir que es deudora neta al resto del mundo. ¿Bien? Y como última, bueno, y esta última definición también hace un poco de referencia al financiamiento de la cuenta corriente. ¿Sí? Esto lo que nos dice es que el déficit en la cuenta corriente, ¿sí? Para el periodo T, es, como dijimos antes, es el ahorro, es equivalente al ahorro externo neto. ¿Sí? Perdón, estoy volviendo para atrás. Esta ecuación lo que nos dice es que el déficit en la cuenta corriente, ¿sí? Es equivalente al cambio en la posición neta de activos de un país respecto al resto del mundo. Donde fíjense que acá cuando hablamos de la variable BT hace referencia a los activos netos que posee un país al principio de un periodo T. ¿Sí? Entonces, menos beta T es equivalente a los pasivos netos que tiene esa economía. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre los pasivos netos en T más 1 menos los pasivos netos en T, esa diferencia nos está hablando del cambio de la posición neta de pasivos de ciertos países. ¿Sí? Entonces, el déficit en la cuenta corriente de una economía es equivalente al cambio neto en la posición neta, al cambio, perdón, en la posición neta de pasivos de un país respecto al resto del mundo. ¿Sí? Es otra forma muy similar de explicar el saldo de la cuenta corriente, muy similar a esta ecuación número 3. ¿Sí? Bien, solo que acá nos habla en términos de una variable de flujo y acá en términos de la diferencia entre dos variables de stock, digamos. ¿Sí? Bueno, ahora fíjense, cuando pasamos de una economía cerrada a una economía abierta, bueno, ¿cómo cambian las decisiones de ahorro e inversión? ¿O qué pasa, mejor dicho, con las decisiones de ahorro e inversión? Entonces, fíjense este sencillo gráfico que tenemos acá, del libro de Gregorio, donde tenemos dibujada el ahorro,
¿sí? Representados al ahorro y a la inversión respecto a la tasa de interés. Entonces, acá en el caso de una economía cerrada tendríamos que el equilibrio se da para esta tasa de interés que la llaman la autarquía, si por una economía cerrada, digamos, para esa tasa de interés, en el equilibrio se igualan ahorro e inversión en una economía cerrada. Si ahora sí pasamos de una economía cerrada a una economía abierta y suponemos el caso de economías en desarrollo, donde lo que ocurre es que en general la tasa de interés internacional, que es esta R estrella, está por debajo de la tasa de interés de la economía cuando está cerrada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense que para esta tasa de interés, al abrirse la economía, ¿sí? La tasa de interés internacional, relativamente más baja que la tasa de interés inicial, la inversión es relativamente más alta, porque la tasa es más baja, y el ahorro es relativamente más bajo, ¿sí? Es decir, para esta tasa de interés, los empresarios deciden invertir más y las economías domésticas deciden ahorrar menos, ¿sí? Por lo tanto, estamos seguros de que en este caso acá estábamos en equilibrio, no teníamos una economía cerrada, pero ahora tenemos inversión de esa economía que supera el ahorro nacional, por lo tanto, el resto de la inversión está siendo financiado por alguien, ¿sí? Es decir, está siendo financiado por el ahorro externo, por individuos del resto del mundo. Por lo tanto, en este caso tenemos un déficit de la cuenta corriente, ¿sí? Esta es una forma de representar justamente la apertura de la economía y sus implicancias en términos del ahorro y de la inversión. Para este caso suponemos que la economía está en pleno empleo y fíjense que una implicancia de este esquema es que las decisiones de ahorro y de inversión son independientes unas de otras, ¿sí? Porque lo que dijimos es, dada esta tasa de interés internacional, los empresarios deciden invertir más y las economías domésticas deciden ahorrar menos, ¿sí? No hay una relación de ida y vuelta, digamos, entre ahorro e inversión, ¿sí? Los ahorrantes o los que ahorran deciden cambiar su comportamiento, su elección de tal forma, y los que invierten deciden cambiar de tal otra forma. Por lo tanto, como consecuencia, en este caso tenemos un déficit de cuenta corriente, ¿sí? Lo contrario sucedería si la tasa de interés internacional está por encima de la tasa de interés de una economía cerrada, ¿sí? Bueno, acá, para este esquema suponíamos perfecta movilidad de capitales, así que eso quiere decir que a esta tasa de interés internacional, esta R estrella, los individuos pueden prestar todos los fondos que quieren y pueden endeudarse en todo lo que necesiten, ¿sí? A esta tasa de interés internacional, ¿sí? Es como que los fondos prestables, digamos, serían, si se quiere, podríamos pensar que sería como una curva perfectamente elástica a la tasa de interés internacional, ¿sí? Hay perfecta movilidad de capitales. Todo lo que se quiere prestar y todo lo que se quiere endeudar a esa economía lo puede hacer a esa tasa de interés internacional que es la que rige, digamos. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de imperfecta movilidad de capitales? ¿Sí? ¿Cómo lo interpretamos? Imperfecta movilidad de capitales quiere decir, por el contrario, digamos que los capitales no pueden fluir libremente a la tasa de interés internacional, ¿sí? Y en general esta imperfección, digamos, se justifica desde dos posibles casos. Uno es la existencia de riesgo país o riesgo soberano, y otra la existencia de controles de capital. Vamos a ver esos casos. El caso de riesgo país o soberano, sí, primero tenemos que saber qué es el riesgo país. El riesgo país es el riesgo de no pago de un Estado soberano, ¿sí? Es decir, los Estados, las economías nacionales se pueden endeudar, ¿sí? Se pueden endeudar con el resto del mundo, en ocasiones pagan y en ocasiones no pagan, ¿sí? Entonces, la probabilidad de no pago lleva a que el endeudamiento del país tenga un riesgo de no pago asociado, ¿sí? Y ese endeudamiento de no pago o ese riesgo país influye tanto en el endeudamiento que desea obtener el propio país como Estado nacional, y así como también de todas las personas que habitan en ese país, ¿sí? Las empresas, los individuos, los hogares, etc. ¿Sí? Entonces, para poder analizar en términos formales cuáles son los efectos del riesgo país, ¿sí? O de esta imperfección en el mercado de capitales, dado la existencia del riesgo país, vamos a hacer los siguientes supuestos. Vamos a suponer la existencia de pleno empleo y competencia entre los prestamistas de fondos, ¿sí? Y vamos a suponer que a su vez esos prestamistas de fondos son neutrales al riesgo, ¿sí? Vamos a suponer que existen dos alternativas de inversión, ¿sí? Una alternativa cuyo retorno es la tasa internacional de interés, ¿sí? Donde vamos a suponer que esa tasa internacional es libre de riesgo. Y la otra alternativa de inversión es un país que no siempre paga sus deudas, ¿sí? Que paga sus deudas con una probabilidad P y con una probabilidad 1 menos P no paga, ¿sí?
Y vamos a suponer además que esa probabilidad 1 menos P de no pago depende del monto de la deuda, ¿sí? Es decir, cuanto mayor es la deuda del país, mayor es la probabilidad de no pago. Entonces, si valen los supuestos anteriores, si hay competencia entre esos prestamistas, ellos van a arbitrar de forma tal que en el equilibrio las dos inversiones van a ser igualmente rentables, ¿sí? Es decir, la inversión 1 va a ser igualmente rentable que la inversión 2. Entonces vamos a tener que la tasa de interés doméstica, R por P, que es la probabilidad de pago, va a ser igual a la tasa de interés de la otra inversión posible. ¿Sí? Esta P estaría acá. Si despejo la P, la llevo para el otro miembro de la ecuación, vamos a tener que la tasa de interés doméstica va a ser equivalente a la tasa de interés libre de riesgo sobre la probabilidad de pago. ¿Sí? Esto lo que nos dice es que cuanto menor sea esta probabilidad de pago, ¿sí? Esta probabilidad de que el país pague su deuda, mayor va a ser el retorno que van a exigir los prestamistas para poder financiar estos proyectos en este país. ¿Sí? Que es algo muy intuitivo, digamos. Entonces, si quisiéramos ver cuáles son los efectos gráficos de la inclusión de este riesgo país, lo podemos hacer a partir de este gráfico. Acá de nuevo tenemos las decisiones de ahorro y de inversión de una economía y le agregamos una curva de oferta de fondos internacionales. ¿Sí? Digamos, este es el ahorro doméstico, esta es la inversión doméstica y esta habla de cuál es el financiamiento externo. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué tenemos? En este gráfico, este punto habla del equilibrio en la economía cerrada. Ahora, si abrimos la economía, ¿sí? Y esta economía, existe perfecta movilidad en esta economía, entonces dijimos, cuando existe perfecta movilidad, se puede prestar y se pueden endeudar la tasa de interés internacional que rige en ese momento. Así que es esta R estrella. Entonces, si analizamos qué pasa con el ahorro y la inversión a esta R estrella, vamos a tener que, para la R estrella, el ahorro y la curva de oferta de fondos internacionales se cortan a R estrella, justamente. Entonces, todo el ahorro total, digamos, de este país está dado por esta magnitud, y la inversión doméstica, ¿sí? O la inversión de esta economía es esta. Entonces, inversión mayor ahorro, tenemos que todo esto va a ser el déficit de cuenta corriente en ese país. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si hay imperfecta movilidad de capitales y la tasa de interés no es esta R estrella, sino que es la tasa de interés doméstica, que va a ser, como lo dice aquí, la tasa de interés internacional más el riesgo país? ¿Sí? Entonces va a ser una tasa que no sé exactamente dónde va a estar, pero sí sé que va a estar por encima de la tasa de interés internacional. Entonces supongamos que sea esta. Para esta tasa de interés que contiene el riesgo país, como es una tasa relativamente más alta, el ahorro doméstico va a ser relativamente más alto, ¿sí? Y la inversión va a ser relativamente más baja, ¿sí? Entonces, fíjense que el ahorro va a ser de esta magnitud, la inversión va a ser de esta magnitud, se achica el déficit de la cuenta corriente. ¿Sí? Y fíjense que la diferencia, en este caso, la diferencia para los dos casos en realidad, entre el ahorro doméstico y la inversión, veámoslo para la imperfecta movilidad de capital, que sería esta tasa, ¿no? Se cubre con el ahorro externo, ¿sí? Que donde el ahorro externo está reflejado en esta curva O. Fíjense que esta curva O tiene pendiente creciente a partir de este punto. ¿Por qué? Porque los inversores del resto del mundo dijimos que para prestar sumas crecientes, digamos, de dinero, van a exigir tasas crecientes de interés porque justamente esa economía tiene una probabilidad de no pago creciente cuanto mayor es el monto de la deuda inicial, ¿sí? Entonces tiene una pendiente positiva, ¿sí? Entonces, esta inversión es el nivel de inversión en imperfecta movilidad de capitales. Esta inversión es financiada con esto de ahorro nacional y todo el resto es ahorro externo, ¿sí? O endeudamiento con el resto del mundo. Bueno, esta es una de las formas entonces de entender la imperfecta movilidad de capitales, ¿sí? Es decir, entender que todas las economías tienen un riesgo, no todas, pero por lo menos las economías latinoamericanas estamos seguros que sí, tienen un riesgo de no pago. Sí, eso hace que la tasa de interés a la cual se pueden endeudar los individuos de un país o incluso el propio país no sea la tasa de interés internacional, sino que sea
la tasa de interés internacional más el riesgo país, ¿sí? Y eso hace que justamente los individuos de esa economía no puedan prestar y endeudarse todo lo que quisieran a la tasa de interés internacional. Otra posible explicación es la existencia de control de capitales. ¿Sí? En este caso lo que ocurre es que la propia autoridad del país es la que impide que los agentes nacionales presten o se endeuden todo lo que quisieran a la tasa de interés internacional, y esto puede ser por diversos motivos, ¿sí? Porque, por ejemplo, pueden querer reducir la vulnerabilidad de la economía a cambios bruscos en los flujos de capitales, ¿sí? A grandes salidas de capitales o grandes entradas de capitales que pueden afectar a la economía en términos reales. O el gobierno puede querer reducir el déficit de cuenta corriente, o etcétera, por otros motivos. Entonces, una posible política para controlar el flujo de capitales es aplicar un impuesto a las transacciones financieras con el exterior. Entonces, ese impuesto lo que haría es aumentar el valor de la tasa de interés internacional. Sí, sería, para modelizarlo, digamos, o representarlo matemáticamente, lo que haríamos es, a la tasa de interés internacional, le multiplicaríamos por 1 más tau, donde este tau sería el impuesto a la transacción financiera. Entonces, lo que hace esto es, de nuevo, aumentar la tasa de interés doméstica, ¿sí? Por lo tanto, la tasa de interés doméstica con imperfecta movilidad de capitales, de nuevo la podríamos movilizar como una tasa de interés del resto del mundo, más epsilon, ¿sí? Donde ese epsilon haría referencia a la inclusión del riesgo país, si se quiere, a el impuesto a las transacciones financieras, etcétera, etcétera, ¿sí? Y fíjense cuáles son los efectos, de nuevo, entonces se reduce, ¿sí? Se reduce la inversión, perdón, fíjense, aumenta la tasa de interés doméstica, se reduce la inversión y aumenta el ahorro, ¿sí? Y se reduce el déficit de la cuenta corriente, ¿sí? Al achicarse la inversión y aumentar el ahorro, es menos lo que tiene que financiarse de inversión con el endeudamiento externo, por lo tanto se reduce el déficit de cuenta corriente. Bueno, ahora lo que vamos a ver son los efectos en la cuenta corriente de diferentes tipos de perturbaciones, ¿sí? Siempre basados en este esquema que venimos trabajando. Entonces vamos a analizar primero una caída en los términos del intercambio. ¿Sí? Recuerden que los términos del intercambio es el cociente entre el precio de los bienes exportables sobre el precio de los bienes importables, ¿sí? O el precio de las exportaciones sobre el precio de las importaciones, ¿sí? Entonces, si se deterioran los términos del intercambio, una caída en los términos del intercambio, perdón, hace referencia a un deterioro en los términos del intercambio, ¿sí? Digamos, las exportaciones se abaratan en comparación con las importaciones. Y si uno piensa que el precio de las exportaciones influye en el ingreso de esa economía, ¿sí? En cierta forma, los bienes que vendemos al resto del mundo son relativamente más baratos, entonces vamos a tener el ingreso por la venta de esas exportaciones va a caer, digamos, en definitiva cae el ingreso de esa economía. Entonces, en base a ese supuesto, o sea, que el ingreso de esa economía depende del precio de los bienes que venden, y cierta parte de los bienes que venden son bienes exportables, entonces el ingreso cae, ¿sí? Entonces, bueno, ahí, suponiendo eso, haciendo ese supuesto, sí podemos analizar cuáles son los efectos de una caída de los términos de intercambio, dependiendo de si ese shock es permanente o si es transitorio, ¿sí? Si el shock es permanente, ¿sí? Es decir, si tenemos una caída persistente en los términos de intercambio, y consideramos lo visto antes en la materia, ¿no? Entonces vamos a tener que, por el lado del ahorro, ¿sí? Siempre para analizar qué pasa con el ahorro, tenemos que analizar qué pasa con la inversión y con el consumo, ¿sí? Entonces, si cae, decimos que cae de forma permanente el ingreso, por este shock en los términos del intercambio, y si suponemos que como el shock es permanente, el consumo se va a ajustar en una misma proporción, ¿sí? Por lo que ya habíamos visto cuando vimos teorías modernas del consumo, entonces vamos a tener que la reducción en el ingreso va a ser similar o va a ser igual a la reducción en el consumo. Por lo tanto, la variación en el ahorro va a tender a ser nula, ¿sí? Y sumado a eso, si suponemos que la variación en la inversión por este shock en los términos del intercambio es aproximadamente nula, entonces vamos a tener que no va a haber un cambio en el saldo de la balanza comercial, ¿sí? Bueno, ahora, por otro lado, si nosotros suponemos que esta caída en los términos de intercambio repercute negativamente en la rentabilidad de los empresarios y ellos deciden, por lo tanto, disminuir la inversión, entonces vamos a tener que el ahorro prácticamente no cambia, cae la inversión, vamos a tener que disminuye el déficit de la cuenta corriente, ¿sí?
Es decir, dependiendo de los supuestos que hagamos, vamos a tener diferentes conclusiones acerca de cómo cambia el saldo de la cuenta corriente. Esta última aseveración, digamos, esto último a lo que llegamos, va en contra de la evidencia empírica, ¿sí? Ahora, bueno, ¿por qué? Bueno, ahí de Gregorio justifica que en general los shocks a los términos de intercambio no suelen ser permanentes, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si suponemos que esos shocks son transitorios? ¿Sí? Es decir, de forma transitoria, por un tiempo determinado, cae el precio de los bienes exportables en términos de los bienes importables. Entonces, ¿qué ocurre? En ese caso, como los agentes van a buscar suavizar el consumo, la caída del ingreso va a ser mayor a la del consumo. ¿Sí? Ellos van a ajustar la caída del ingreso en el tiempo de forma tal de que no repercuta tanto en el consumo. Para que esto sea posible, tiene que reducirse el ahorro, ¿sí? Obviamente, si cae el ingreso en la mayor proporción que el consumo, por detrás hay una reducción del ahorro. Es decir, a eso gráficamente lo podemos representar como un desplazamiento de la curva de ahorro hacia la izquierda, ¿sí? Y si suponemos que la inversión no tiene cambios, entonces vamos a tener que cae el ahorro, la inversión no cae, vamos a tener que aumenta el déficit de cuenta corriente, ¿sí? ¿Cómo lo podemos ver acá? La inversión no cambia, el ahorro se contrae, a la tasa de interés internacional tenemos un menor ahorro doméstico, igual inversión, ¿sí? Entonces aumenta el déficit de cuenta corriente. Ahora, ¿qué pasa si el shock tiene consecuencias negativas de vuelta en la rentabilidad de los empresarios y ellos deciden disminuir su inversión, pero supongamos que la caída del ahorro es mayor que la caída de la inversión, o sea, pega más fuerte en términos de ingreso y consumo que en términos de inversión. En ese caso vamos a tener de nuevo que vamos a tener un mayor déficit de cuenta corriente, ¿sí? Si disminuye la inversión. Tendríamos que desplazar esta curva de inversión hacia abajo en una menor proporción que el desplazamiento de la curva de ahorro hacia arriba, y ahí tendríamos de nuevo que el déficit de la cuenta corriente aumenta, ¿sí? Pero bueno, en definitiva, entonces, ¿cuáles son los efectos de una caída de los términos del intercambio? Si esos shocks son transitorios, vamos a ver que el principal efecto es un aumento del déficit de la cuenta corriente. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los efectos de un aumento del consumo autónomo? ¿Sí? Un aumento del consumo autónomo es equivalente a una disminución del ahorro, ¿sí? Por definición de ahorro y de consumo y de ingreso, digamos. ¿Sí? Entonces, si aumenta el ahorro, perdón, si disminuye el ahorro, como está graficado aquí, dada la inversión, ¿sí? Si nada más pasa con la inversión, entonces de nuevo vamos a tener que aumentar el déficit de la cuenta corriente, ¿sí? A la tasa de interés internacional, este va a ser el nivel de ahorro doméstico, este va a ser el nivel de inversión, aumenta el déficit de cuenta corriente. ¿No? O en otras palabras, esa economía va a necesitar de un mayor nivel de ahorro externo para poder financiar su inversión. Bien, ahora supongamos que el shock es un aumento que por alguna razón aumenta la inversión, ¿sí? No sé, expectativas positivas en los empresarios, lo que sea. Entonces, si aumenta la inversión, dado el nivel de ahorro, vamos a tener que aumenta el déficit de cuenta corriente, ¿sí? Como lo vemos aquí, aumenta la inversión, a la tasa de interés internacional, este es el ahorro doméstico, esta es la inversión relativamente más grande, ahora se necesita un mayor nivel de ahorro externo para poder financiar ese nivel de inversión, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si esas expectativas positivas que hay en ese país, además de alentar la inversión, alientan el consumo? En ese caso tendríamos una caída del ahorro adicional y el déficit de la cuenta corriente aumentaría en una mayor proporción, ¿sí? Tendríamos que, en este caso, la curva de ahorro se desplazaría hacia arriba, ¿sí? Bueno, y por último veamos cuáles son los efectos de una política fiscal expansiva. Fíjense que todo lo previo fue cambios en el comportamiento del sector privado directamente. Ahora veamos qué pasa si el Estado aumenta el gasto público, por ejemplo. Sí, en ese caso, eso ya sabemos que va a llevar a un impulso, a una expansión del consumo, ¿sí? En otra palabra, una caída del ahorro. Por lo tanto, dado el nivel de inversión, ¿sí? Vamos a tener que, fíjense que acá estamos suponiendo que la inversión es como independiente, si se quiere, de las decisiones de consumo y ahorro, ¿sí? Por eso decimos dada la inversión. Por ahí si ustedes lo tratan de analizar en el esquema ISLM, vamos a llegar a conclusiones diferentes, ¿sí? Pero bueno, parémonos en este esquema que estamos analizando ahora. ¿Sí? Entonces, si se expande el consumo por la política fiscal expansiva, eso equivale a una reducción del ahorro. Dado el nivel de inversión, vamos a tener que aumentar el déficit de la cuenta corriente también, ¿sí? Es decir, se contrae el ahorro a la tasa de interés internacional, tengo un menor nivel de ahorro doméstico, el mismo nivel de inversión, necesito más endeudamiento externo,
para cubrir esa inversión, ¿sí? Es decir, aumenta el déficit de cuenta corriente. Bueno, cambiamos de tema. Todo el esquema que estábamos viendo antes, como yo les había dicho, mostraba que existe cierta independencia entre las decisiones de ahorro e inversión en economías abiertas, ¿sí? Bueno, lo que vamos a ver ahora es lo que se llama el puzzle de Feldstein-Orioka. Ellos lo que hacen es mostrar que en base a datos de 16 países de la OCDE, ¿sí? Para el periodo 1960-1974, ellos muestran de que en realidad no son decisiones independientes, sino que existe una alta correlación entre ahorro e inversión, ¿sí? Bueno, ¿y cuáles son? Y ustedes van a ver cuando lean eso en el libro de Gregorio, que Gregorio también replica, hace un diagrama de dispersión entre los coeficientes ahorro PBI, inversión PBI, usando datos del Banco Mundial para el año 2005, y también se observa una alta correlación. ¿Cuáles son las posibles explicaciones, ¿sí?, a esa alta correlación entre inversión y ahorro? Una es la movilidad de capitales imperfecta o no tan perfecta, como ya lo vimos antes, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho, sí, en cierta economía no se puede prestar, ni se puede pedir prestado todos los fondos que se quisieran a la tasa de interés internacional, ¿sí? Y existieran movilidad imperfecta de capitales, por ejemplo, por la existencia de riesgo país o lo que sea, ¿sí? Tendríamos que la inversión sería financiada, bueno, como cualquier economía abierta en realidad, por el ahorro doméstico más el ahorro externo, ¿sí? Entonces gráficamente lo veríamos como inversión, curva de ahorro y curva de oferta de fondos prestables del exterior, ¿sí? Entonces, en un esquema con movilidad imperfecta de capitales, ¿qué es lo que habíamos visto? ¿Sí? Vuelvo para atrás. Habíamos visto que en una economía abierta, entonces la imperfecta movilidad de capitales implicaba que no podían endeudarse ni pedir prestado toda la era estrella, sino que la tasa de interés que regiría será una tasa de interés doméstica con una más alta, relativamente más alta, por la inclusión de ese riesgo país, ¿sí? Entonces, en ese esquema, vuelvo a la figura en la que estaba, supongamos que por alguna razón, de forma exógena, aumenta el ahorro doméstico de esa economía. Si esta curva S se nos desplaza hacia la derecha. Eso implica que la curva oferta de fondos prestables del resto del mundo también se desplaza hacia la derecha, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos en este caso? Tenemos que antes, en el primer equilibrio, ¿sí? Fíjense, el equilibrio se daba en la intersección entre el ahorro total y la inversión, ¿sí? Donde el ahorro total es la suma del ahorro doméstico más los fondos prestables del exterior, ¿sí? Estarían captados todos por esta curva, digamos. Cuando se igualen con la inversión, tenemos que este es el nivel de inversión de equilibrio, ¿sí? ¿Sí? Donde esta cuantía, esta rayita que está aquí, nos hace referencia a la parte de la inversión que sería financiada con fondos del exterior, y todo el resto, todo esto, desde 0 hasta S1, haría referencia a la parte de la inversión que es financiada con ahorro doméstico. ¿Sí? Ahora, si aumenta el ahorro doméstico y aumenta la oferta de fondos prestables del exterior, vamos a tener un nuevo nivel de equilibrio con una inversión relativamente más alta, según este esquema, ¿sí? Donde la inversión financiada por fondos del resto del mundo sería esta, ¿sí? La diferencia entre I1 y S2, y el ahorro doméstico financiaría todo el resto, todo esto, digamos, ¿sí? De inversión. Bueno, acá no, en principio no se sabe muy bien cómo variaría el saldo de la cuenta corriente, pero igual no estamos hablando de eso ahora, ¿sí? Sino lo que estoy queriendo mostrar es que, fíjense, en este caso, al suponer un shock exógeno sobre el ahorro, un shock positivo, fíjense cómo mostramos que aumentos del ahorro nos llevan a aumentos en el nivel de inversión, ¿sí? Es decir, no son decisiones independientes. Esa es una de las formas de explicarlo. Otra de las posibles explicaciones es que los países aplican políticas económicas con el objetivo de que el déficit de la cuenta corriente no exceda cierto valor, y esas políticas económicas conllevan a una relación positiva entre ahorro e inversión, como ya lo mostramos antes. ¿Se acuerdan que habíamos mostrado la imperfecta movilidad de capitales con la aplicación de un impuesto a los flujos de capitales internacionales, ¿sí? A las transacciones financieras? Entonces, la aplicación de ese impuesto, ¿sí?, elevaba la tasa de interés doméstica, y fíjense que llevaba en este caso, a una reducción de la inversión y un aumento del ahorro,
¿sí? Es decir, no son decisiones independientes tampoco en este caso. Y la tercera explicación posible, espérenme un poquitito. La tercera explicación posible son shocks exógenos que mueven el ahorro en la inversión en igual dirección. Por ejemplo, la existencia de shocks transitorios a la productividad, ¿sí? ¿Qué pasaría si hay un shock transitorio a la productividad? ¿Sí? Shocks a la productividad impactan en el ingreso, ¿sí? Entonces, aquí está. Entonces, pónganse que analizamos un shock transitorio de productividad negativo, ¿sí? En ese caso, ¿sí? Al disminuir el ingreso, como es transitorio el shock, suponemos que es transitorio, la disminución del ingreso no se va a traducir uno a uno en una reducción del consumo, sino que parte se va a ajustar bien a una reducción del ahorro, ¿sí? Suponemos que los individuos quieren suavizar el consumo. Entonces, como resultado de ese shock transitorio, se contrae el ahorro, lo mostramos con un desplazamiento de la curva de ahorro hacia arriba, así como habíamos hecho en el shock transitorio a los términos del intercambio, ¿sí? Pero ahora sumamos el efecto de la inversión, ¿sí? Si suponemos que ese shock negativo a la productividad afecta a la rentabilidad de los empresarios y ellos deciden en consecuencia disminuir la inversión, ¿sí? Tendríamos que también disminuir la inversión y por lo tanto la tasa de interés internacional tenemos una reducción del ahorro y una reducción de la inversión, ¿sí? Es decir, el shock afectaría a ambas variables y no serían independientes unas de otras. Bueno, y como para ir terminando, vamos a analizar cuáles son los efectos en el bienestar de la apertura de una economía. ¿Sí? Para eso vamos a hacer una serie de supuestos. Vamos a suponer primero una economía sin producción, ¿sí? Es decir, que tiene dotaciones fijas. Vamos a suponer que todos los individuos que habitan en esa economía son idénticos y que viven solo por 2 periodos. En cada uno de esos periodos, cada individuo recibe un ingreso. Estos individuos nacen sin activos y no dejan herencia, ¿sí? Y vamos a suponer que existe perfecta movilidad de capitales. Entonces el objetivo de ello va a ser maximizar su utilidad, donde su función de utilidad depende de su consumo, ¿sí? En cada periodo del tiempo, en el periodo 1 y en el periodo 2, donde la utilidad del periodo 2 está descontada por una tasa de descuento, ¿sí? Que es esta que está aquí. Y van a buscar maximizar su utilidad, entonces, sujeto a su restricción presupuestaria intertemporal, que lo que nos dice es que lo producido en el periodo 1 más lo producido en el periodo 2 llevado a valor presente, tiene que ser igual a lo consumido en el periodo 1 más lo consumido en el periodo 2 llevado a valor presente. ¿Sí? Donde la tasa de descuento, fíjense acá, es la tasa de interés internacional, y eso nos da cuenta de que hay perfecta movilidad de capitales. Bueno, entonces, ¿cuáles son los posibles equilibrios en una economía con esos supuestos? Fíjense lo que nos dice este gráfico. Acá tenemos primero, bueno, esta es tenemos periodo 2, periodo 1, esta es la restricción presupuestaria intertemporal, ¿sí? Y supongamos primero la economía cerrada, o sea, esta curva de indiferencia. Entonces, en una economía cerrada, el equilibrio sería el de tangencia entre la curva de indiferencia y la restricción presupuestaria. Lo que tendríamos acá es que el ahorro y la inversión serían iguales en cada periodo y que los individuos consumirían en cada uno de esos periodos la dotación existente. O sea, en el periodo 1 consumirían la dotación existente en el periodo 1. O sea, I1 sería igual a C1 e I2 sería igual a C2. ¿Y por qué? Porque no hay posibilidad de tomar prestado, de endeudarse con el resto del mundo, porque suponemos una economía cerrada. Ahora, ¿qué pasa? Y bueno, existen dotaciones fijas de bienes, ¿sí? Eso no dejamos la posibilidad de que se produzca. ¿Qué pasa si se abre esa economía? ¿Sí? Entonces tendríamos dos posibles situaciones. Veamos primero el equilibrio E1. En este caso, simulamos una tasa de interés del resto del mundo relativamente más alta a la inicial, a la doméstica o a la de autarquía. ¿Sí? Entonces, si se abre la economía y la tasa de interés pasa a ser más alta, entonces vamos a tener que la inversión va a ser más baja y el ahorro doméstico va a ser relativamente más alto, sí, es decir que vamos a estar en una situación de superávit de cuenta corriente, ¿sí? Y a su vez, este punto se va a corresponder con un nivel de consumo presente relativamente más bajo que en una economía cerrada, ¿sí? ¿Por qué eso? Porque fíjense, suponemos que acá la tasa de interés
pasa a ser más alta, entonces conviene ahorrar en el presente para consumir más en el futuro. ¿Sí? Entonces, en el E1 tenemos que cae el consumo presente, ¿sí? Es decir, la familia, el individuo ahorra, si se quiere, para poder consumir más en el futuro, ¿sí? Y en términos de cuenta corriente, vamos a tener que esto impulsa al ahorro, como decíamos, un aumento del ahorro en comparación con la inversión, y por lo tanto este punto se va a corresponder con un superávit de la cuenta corriente. Sí, que lo veríamos acá si se quiere. Un C1 más bajo que el I1, por lo tanto tendríamos un ahorro que estaría reflejando ese superávit de cuenta corriente, dado el nivel de inversión. ¿Sí? Dada la inversión, porque suponemos que la inversión no cambia porque no hay posibilidades de producción en esta economía. Ahora, el equilibrio E2 nos muestra cuál sería la situación si la tasa de interés que rige internacionalmente la era estrella es más chica que la tasa de interés de autarquía, la inicial. Si la tasa de interés es más chiquita, entonces vamos a tener que la inversión es más alta y que el consumo, y que el ahorro doméstico es más bajo, ¿sí? Es decir, estaríamos en una situación de déficit de cuenta corriente. ¿Sí? Y si uno lo piensa, como estamos acá simulando una tasa de interés más baja, eso hace que el ahorro en el periodo presente sea menos atractivo, es decir, los individuos van a pasar a consumir más en el presente, ¿sí? Van a endeudarse para poder consumir más, y por lo tanto van a consumir menos en el futuro. ¿Sí? Y eso también hace referencia, o nos muestra este déficit de cuenta corriente. ¿Sí? Eventualmente, o sea, independientemente, perdón, de cualquiera de las dos situaciones en las que estemos, si en E1 o en E2, fíjense que las curvas de diferencia alcanzables son relativamente más altas a la inicial. Entonces, todo este esquema nos permite darnos cuenta de que la apertura de la economía aumenta el bienestar de los individuos porque ellos, las posibilidades de endeudarse y de pedir prestados, es decir, de ser individuos deudores o acreedores, si se quiere, aumenta su bienestar. ¿Por qué? Porque justamente amplía sus posibilidades de consumo, ¿sí? O les permite llevar en el tiempo, ¿sí? Disminuir su consumo presente para consumir más en el futuro, si es que eso aumenta su bienestar, o hacer lo contrario, ¿sí? Poder hacer este análisis intertemporal del consumo y el ahorro, si se quiere, que les permite aumentar su bienestar. Ahora, para terminar, ¿qué pasaría en esta economía si no es una economía de dotaciones, sino que permitimos que se produzca? ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hacer solo el análisis gráfico. Lo que tenemos acá es la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Que nos muestra cuánto se puede producir de bien en esa economía, dados los factores de producción con los que se cuenta. ¿Sí? Fíjense, este C1, C2M y C1M hacen referencia a lo máximo que se podría producir si todo el capital se usa para producir en el periodo 1 en este caso, y en este caso en el periodo 2. ¿Sí? Algo que me faltó agregar acá es que para este análisis suponemos que en esta economía se tiene un stock de capital al inicio del periodo, y ese stock de capital puede ser usado tanto para producir como o sea, para producir y así poder tener más bienes en el futuro, en el periodo 2, o puede ser usado para consumir. ¿Sí? Entonces, con ese capital, esa economía puede producir, si utiliza todo el capital para producir en el periodo 1, lo máximo que puede producir es este C1M, y si utiliza todo el capital para producir en el periodo 2, lo máximo que puede producir es este C2M. Y luego, si va combinando la utilización del capital en los otros periodos, en el periodo 1 y el periodo 2, puede producir toda esta combinación. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Bueno, y esta es como se quiere la restricción a la que se enfrenta esta economía, ¿sí? Que esta restricción, si se quiere, hace referencia un poco a la condición de optimalidad para la decisión de inversión. ¿Sí? En este caso, los inversores, inversiones en términos reales y en términos de activos financieros también, digamos. Los inversores como que van a querer buscar que las inversiones tengan igual rendimiento, ¿sí? En términos de igualar la productividad marginal del capital contra la rentabilidad de la inversión financiera, ¿sí? Por lo tanto, por eso la pendiente de esta restricción es 1 más R, que es la tasa de interés que rige en esa economía, porque suponemos perfecta movilidad de capitales, ¿sí? Entonces, en una economía cerrada, ¿sí? Donde no rige esta tasa de interés del resto del mundo, un posible equilibrio es este punto A, ¿sí? Donde lo que podemos ver es que
en cada periodo se consume lo que se produce en esa economía, ¿sí? Es decir, se consume C1A en el periodo 1 y se consume C2A en el periodo 2. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si se abre esa economía? Digamos, vamos a hacer el supuesto que la tasa de interés del resto del mundo es más chiquita que la tasa de interés doméstica. Entonces vamos a tener un equilibrio respecto a la producción y un equilibrio respecto al consumo. ¿Sí? Si damos primero el equilibrio respecto al consumo, si buscamos dada la tasa de interés del resto del mundo, donde se hace tangente esa restricción con la curva de indiferencia más alta posible, suponemos que es en este punto, esto nos indica que esto van a decidir consumir en el periodo 1 y esto consumir en el periodo 2. ¿Sí? Eso por un lado. ¿Sí? Y con respecto a las decisiones de producción, ¿sí? Vamos a ver que al ser la tasa de interés del resto del mundo relativamente más chica que la tasa de interés doméstica, eso implica, dada la condición de optimalidad respecto al capital que les mencionaba antes, eso implica que la productividad marginal del capital en el resto del mundo es más chiquita que la productividad marginal doméstica del capital. Esto va a incentivar a los empresarios a invertir más en el periodo 1 y esa inversión adicional en el periodo 1 va a llevar a mayor producción en el periodo 2 y menor producción en el periodo 1. ¿Sí? Entonces, si comparamos la economía cerrada con la economía abierta respecto a las decisiones de producción, vamos a tener que la producción en el periodo 1 va a ser relativamente más chica y la producción en el periodo 2 va a ser relativamente más grande. ¿Por qué? Porque justamente esto que les explicaba, ¿no? La productividad marginal del capital, dada este supuesto que hacemos sobre la tasa de interés, es más elevado dentro de la economía que en el resto del mundo, por lo tanto conviene invertir más en el país con el objetivo de producir más en el futuro. Por lo tanto, los planes, lo óptimo de los planes de producción es disminuir la producción actual para aumentarla en el futuro. ¿Sí? Entonces estaríamos en un equilibrio de producción como en el punto P. Entonces fíjense que si comparamos las decisiones tendríamos que la inversión aumentaría, ¿sí? Desde P hasta A, digamos, en este segmento. Antes, si se quiere, el nivel de inversión era relativamente más chiquito y ahora aumenta por el aumento de la productividad marginal del capital, o la productividad marginal del capital relativamente más grande a la que existe en el exterior. Por lo tanto, la inversión va a ser relativamente más alta y el consumo también va a ser relativamente más alto, y podemos ver la diferencia entre el consumo en economía cerrada con respecto a economía abierta, como la diferencia que hay entre C1 y C1A. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces en definitiva, ¿qué es lo que nos muestra este análisis respecto a los efectos en el bienestar? ¿Sí? Lo que podemos ver acá, de nuevo, es que la apertura de la economía permite aumentar el bienestar a partir del endeudamiento externo. ¿Sí? Al abrirse la economía, fíjense en este caso, los agentes deciden consumir más por encima de su ingreso, ¿sí? Es decir, se endeudan, y también fíjense que en este caso la mayor inversión es financiada con el endeudamiento externo. ¿Sí? No, digamos, al decidir invertir más, no es que el consumo se contrae para tener más ahorro y así poder financiar la inversión, sino que la mayor inversión y el mayor consumo son posibles a partir de la existencia de la oferta de fondos prestables del exterior que pueden financiar ese exceso de gasto por encima del ingreso. ¿Sí? Entonces, este endeudamiento o estas posibilidades de financiarse permiten que se alcance un mayor nivel de bienestar social.